Muy buenos días, buen comienzo de semana para todos. Recibimos a Daniel Cayani, diputado del Movimiento de Participación Popular. ¿Cómo le va? Buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, para mí es un gusto estar acá. Bueno, ¿van a pedir explicaciones al Poder Ejecutivo acerca de la decisión de suspender las obras en el Ante la Arena? A nosotros la suspensión de las obras de una obra que ya estaba encaminada nos sorprendió, sobre todo teniendo en cuenta que la obra Ante la Arena fue una obra discutida en el periodo pasado, que además creo que hay algunos errores de información, o por lo menos que se han vertido a la prensa. En realidad la obra en su totalidad sale más o menos 42 millones de dólares. Antel ya tiene financiado parte de la ejecución de este año. En realidad hay más de 150 personas trabajando y es una obra que estaba enclavada en un proyecto de ciudad que había sido coordinada con las autoridades de la Intendencia, con las autoridades de las autoridades locales, municipales, con el propio barrio. Estaba más enrabada en poder ir consolidando una trama urbana que a veces está un poco quebrada, el barrio Villa Española, que en realidad había estado en una zona bastante deprimida desde el punto de vista industrial, porque se habían ido muchas empresas. Y bueno, la idea de tanto de la Intendencia como de Antel era utilizar ese espacio para generar un espacio para el barrio, para la ciudad y sobre todo para el país, que permita tener una infraestructura deportiva y sobre todo para poder trabajar los contenidos, que es un elemento central para la empresa, que le iba a generar ingresos para el país, ingresos para la empresa y ingresos para la ciudad, y que sin duda que nos sorprendió porque en realidad estaba en una fase de ejecución y bueno, también la forma fue bastante abrupta. Entonces nosotros somos unos convencidos que en realidad que es muy importante para la ciudad y que esta obra debería continuar. Se dice que la decisión se adopta a partir de un informe del Ministerio de Economía que establece que el costo total de la inversión superaba los 80 millones de dólares. El presidente Antel dijo al Centro Monte Carlo de Noticias el pasado viernes que en realidad el costo era de 53 millones, ustedes manejan algo menos. ¿Cómo pueden existir estas diferencias entre un informe del Ministerio de Economía, uno del presidente Antel y lo que ustedes manejan del costo total de la obra? Yo no conozco el informe del Ministerio de Economía, conozco el informe de Antel y en realidad es más o menos lo que te decía, sale 41.900.000 más leyes sociales, que en este caso las leyes sociales van a los propios ingresos del Estado, por tanto como empresa pública sería difícil por lo menos considerarlo en la parte del costo de la obra, pero más allá del costo total, creo que Antel es una empresa que es superavitaria, que ha hecho inversiones importantes en el último periodo, más de 500 millones de dólares en inversión en fibra óptica en el último quinquenio, y que en el último balance presentó un ingreso superior a los 80 millones de dólares, es decir, un superávit, volcándole a rentas generales más de 70 millones de dólares. O sea, que en realidad si sumamos lo que se volcó a rentas generales más el superávit, da para financiar por lo menos 4 o 5 Antel Arenas. Pero me parece que eso no es el elemento central de discusión, sino que en realidad a nosotros nos preocupa este tipo de definiciones porque en realidad nosotros somos, y creo que la senadora Lucía Topolán que también lo estuvo diciendo, nosotros somos firmes defensores de la inversión pública y sobre todo en periodos de crisis. Es decir, en momentos de dificultades del país, o por lo menos yo le sacaría la palabra crisis porque en realidad a veces eso nos hace acordar a la década del 2000, al 2002, y en realidad nosotros estamos en un momento totalmente diferente, pero sí un momento quizás donde se ha lentecido un poco el crecimiento de la economía, y creo que un motor principal tiene que ser la inversión pública y las empresas públicas tienen un rol importante para jugar, y por tanto nosotros entendemos que estas señales son por lo menos un llamado de atención, porque en realidad el conjunto de los uruguayos ha hecho por lo menos una apuesta fuerte en defender las empresas públicas en el 92 con el proceso privatizador de la derecha, en el 2002 también, y creo que en realidad eso ha sido un capital que hemos tenido todo el conjunto de los uruguayos y lo que hay que tratar es fortalecerlo y tratar de que sea para el mejor ¿No les parece atendible esto de priorizar una obra de OCE? Desde que asumió este gobierno de Tabaré Vázquez, tanto el ministro de Economía Danilo Astori como el director de la OPP han hecho hincapié en coordinar mejor las inversiones de las empresas públicas. Que si se hace una inversión fuerte en una empresa del Estado, haya otra que no se pueda hacer al mismo tiempo para cuidar un poco los números fiscales. ¿No les parece atendible esta razón? No, eso sin si duda. Es que fuera, porque en realidad no está confirmado que sea esta la razón. No, sin duda que la coordinación interinstitucional del Estado es importante. En esa materia se ha avanzado del 2005 para acá de manera significativa. Por supuesto que hay mucha tela para cortar. De hecho, ya existe la mesa coordinadora de las empresas públicas, la OPP tiene un rol fundamental. Pero creo que esto no tiene relación con lo que estamos hablando. Es decir, en realidad, en este año, la ejecución de la obra
representaba casi 10-12 millones de dólares para Antel, que ya estaban financiados, en el presupuesto de Antel, por tanto en realidad no tiene nada que ver con los 80 millones de inversión que se hablan de la empresa OCE, que además nosotros vamos a ingresar a una etapa de discusión del presupuesto quinquenal, por tanto en realidad quizás sería ahí donde deberíamos debatir las inversiones futuras, pero una inversión que se está realizando, que te repito, hay más de 150 personas que están trabajando, que se enteraron por la prensa que no iban a tener trabajo. Me parece que nosotros deberíamos tomar esto con más responsabilidad y bueno, tratar de mirando la responsabilidad que estamos tratando de dineros públicos, también veamos el conjunto de la economía y en realidad veamos el conjunto de la ciudadanía. Faltó entonces un poco de responsabilidad y una mirada más amplia al momento de cancelar la... Yo creo que no fue acertado y me parece que todavía es posible revertir esta decisión y me parece que sobre todo lo que nosotros tenemos que contemplar es que en realidad esta es una obra que se marca en un proyecto de ciudad, que está vinculada a mejorar los ingresos de una empresa pública que es superavitaria y que sobre todo va a generar ingresos futuros para el país muy importantes, porque en realidad estamos hablando de una arena o un estadio deportivo que también puede ser un centro de convenciones. Todos sabemos lo que significa el turismo de negocios, o el turismo de convenciones en el Uruguay y en el mundo, lo que significa de ingresos. Y en realidad estamos hablando de que esto es una obra que, además de tener un costo de inversión finito en tiempo, va a tener un ingreso y un retorno para el Uruguay. Por tanto, no estamos hablando de un gasto superfluo o un gasto que sí, va a aumentar el gasto público. Se menciona que a nivel del gabinete, tanto la titular de la cartera de turismo como la de industria están a favor de seguir adelante con la obra, pero claro, hay una decisión tomada. Entonces usted dice, creo que se puede revertir. ¿Cómo? ¿Cómo se hace para revertir una decisión adoptada por el presidente de la República, con el respaldo del ministro de Economía? Digo, a ver, primero yo no soy el presidente lo tiene que resolver el presidente de la República. Yo digo que creo que quizás fue apurada la decisión y podría, en función de alternativas que se están pensando y que supongo que los propios actores sociales que están vinculados al proceso de la obra van a presentar y el Poder Ejecutivo va a tener que resolver. ¿Qué alternativas, por ejemplo? Desconozco, pero seguramente ahora en este momento, en este correr de estas horas, va a haber una conferencia del SUNCA, del Sindicato Único de la Construcción, con una propuesta alternativa y creo que bueno, hay que evaluar qué propuestas existen y sobre todo qué le conviene al conjunto de la sociedad, porque en realidad creo que el mensaje que nos manda el presidente de la República, que creo que el conjunto del gobierno lo comparte y nosotros también lo compartimos, que hay que ser cuidadosos con los dineros públicos, esa ha sido por lo menos una seña de identidad en estos más de 10 años de gobierno frente amplista. También nosotros somos de los que pensamos que la promoción o la inversión pública y sobre todo el desarrollo de las empresas públicas es estratégico para el desarrollo del país. Esto es como una vaca, uno puede ordeñar la vaca y sacar la leche, pero si no la da de comer, si no la alimenta, si no hace que tenga condiciones para que mejore su productividad, la leche en algún momento no va a salir más. Entonces me parece que nosotros deberíamos tratar de mejorar las condiciones para que las empresas sean más rentables y puedan aportar más sobre todo a rentas generales y sobre todo mejorar el país. Mirando del otro lado, alguien le podría decir, para darle comer a esa vaca nos endeudamos bastante, ¿no? No, pero te repito porque en realidad... Del 3,5%, que es un déficit del país, un déficit fiscal que es importante y que hay que atender en esto uno no está sacando partido por nadie, simplemente decir que hay una situación dada. Y le pregunto, ya que está dada esta situación, ¿hay versiones acerca de que, por ejemplo, se podría llegar a convocar a privados para que participen de la construcción del Antel Arena? ¿Lo ven como algo viable? A ver, nosotros somos firmes defensores de la inversión pública, sobre todo porque en realidad seguramente de concretarse la obra y poder concretarse el negocio, el 100% del negocio va a ser ingresos para el Estado. Si lo realiza un privado, seguramente los ingresos va a ser para un privado y no va a tener retorno para el país. Entonces nosotros creemos que si este es un buen negocio para el Uruguay, si es un buen negocio para Antel, lo tiene que hacer Antel, porque en realidad ya lo está desarrollando. Es más, de hecho la propia Intendencia hizo 3 llamados en este proceso para la reconstrucción de lo que fue originariamente el cilindro y no se presentó ningún privado con solvencia económica. Por tanto, es medio raro. Sería raro que se presente un privado cuando en realidad ya Antel está haciendo una obra importante, ya ha hecho
diseñado un proyecto, ya se ha comprometido en un montón de cosas y por tanto me parece que el camino de innovar en este sentido me parece que es poco serio. Pero me parece que yo creo que es importante discutirlo, el déficit fiscal, y a veces se hace punta por algunas cuestiones que me parece que también es importante ver otras cuestiones. Es decir, Antel, yo te repetía, Antel en realidad es superavitaria, por tanto para el déficit fiscal no genera ningún tipo de gastos, porque en realidad, es más, aporta más de 70 millones. Genera gasto, porque Antel lo que vuelca a rentas generales, si va a invertir en el Antel Arena, ese dinero no lo va a volcar a rentas generales. Entonces, desde ese punto de vista, ni que hablar, no colabora para paliar el déficit. No, porque en realidad, por eso te decía, el balance de ejecución presupuestal 2014, Antel volcó 70 millones y tiene un superávit de 80 millones, por tanto, la posibilidad de financiar el Antel Arena está más que holgada. Pero me parece que hay otra discusión de fondo y que creo que es importante también, es, bueno, hay que ver qué sintonía se hace con el tema del déficit fiscal, porque en realidad a veces se carga a las inversiones de las empresas públicas, pero creo que también, y bueno, en verdad se apostó muy fuertemente a la inversión de las empresas públicas, por eso ha generado y ha permitido que UTE, a partir de sus inversiones, se pueda modificar la matriz energética, y creo que es un orgullo para todos los ciudadanos del Uruguay, ni que hablar del tema de la fibra óptica de Antel, algunas cuestiones que hacen ANCAP, inversiones que han hecho las propias otras entidades del Estado, que han sido muy fuertes y que han mejorado la calidad de vida del conjunto de los ciudadanos. Pero hay otro tema que ahí no se habla cuando se habla del gasto público, que tiene que ver con el gasto tributario. En realidad, desde 2005 para acá ha habido un fuerte impulso a la promoción de la inversión privada en Uruguay, que creo ha sido un acierto y todos somos también conscientes de que ha sido muy bueno. Pero en realidad en el último año se gastaron más de 1.300 millones de dólares en subvenciones a las inversiones. Es decir, de cada 2 pesos que invierte un privado, 1 lo pone el Estado. Y creo que es bueno porque en realidad es un esfuerzo que sirve para el conjunto de la sociedad, para generar trabajo, para generar mayor posibilidad de industrialización del país, comercialización, toda una serie de cosas. Pero si nosotros queremos también ser más eficientes en el gasto público, también tenemos que empezar a mirar cómo somos más eficientes en el gasto tributario, porque en realidad eso también es un esfuerzo que hacemos el conjunto de los ciudadanos y también es importante poder discutir esas cuestiones, porque en realidad estamos hablando de un monto de 1.300 millones de dólares que no tiene nada que ver con los 40 millones ante la Arena, ¿no? Me imagino que esto lo deben haber discutido largamente en el MVP. ¿Ustedes entienden que hay exoneraciones que se están dando y no deberían darse? Yo creo que en realidad en momentos de lentecimiento de la economía o de donde en realidad todos nos planteamos ser más, por lo menos atentos en el uso de los recursos, quizás también ahí hay que poner la lupa para ver cómo podemos avanzar en ser más eficientes en el uso de los recursos, porque en última instancia es un gasto tributario, es una exoneración. Para que tengas un ejemplo, del 100% del IRAE privado que se recauda en Uruguay, el 70% se exonera. Y eso no está bien ni está mal. Creo que en realidad es una herramienta que construyó la ciudadanía y construyó el gobierno para fomentar la inversión privada, pero quizás en momentos donde en realidad deberíamos debatir dónde podemos sacar más recursos para seguir financiando políticas públicas que permitan mejorar las condiciones de vida de la gente, también hay que hacer por lo menos énfasis en esos lugares y por lo menos empezar a discutir. También alguien le podría decir, en momentos donde el desempleo empieza a subir, donde el panorama internacional, no vale la pena ni profundizar, está bien complejo, quizás poner el ojo en esas cuestiones pueden llevar a un aumento del desempleo, quizás algunas inversiones que quisieran llegar y no llegan. Sí, por eso ¿Es el momento oportuno para meter mano en eso? En el 2008 y 2009 estalla la crisis de Estados Unidos, también se da lo que es la crisis de Europa, y el gobierno del Frente Amplio optó por una decisión que creo que fue acertada, es decir, bueno, ¿cómo hacemos para que se mantenga el dinamismo del mercado interno, no se afecte la pérdida de salarios, la pérdida de empleos, crezca el salario real, aumente las jubilaciones y sobre todo el país y la economía siga creciendo y continuando en una escala ascendente? Y se trató de priorizar la inversión pública y creo que fue acertado porque en realidad nosotros logramos avanzar como país, logramos avanzar en ese momento de crisis coyuntural y logramos que el país siga creciendo. Yo creo que en este sentido, si bien las condiciones no son iguales, porque en realidad el precio de los commodities es diferente, quizás la región no acompaña tanto, pero en realidad nosotros tenemos una espalda fuerte en el sentido de que en realidad tenemos más de 18.000 millones de dólares de encajes bancarios en el exterior del país, o sea que hay por lo menos elementos
para empezar a discutir, para que en realidad el conjunto de los uruguayos hagamos un esfuerzo para que el dinamismo económico se mantenga y sobre todo ahí hay un rol central de las empresas públicas, que eso creo que todos estamos conscientes de que eso es así. Veo que para ustedes claramente el déficit fiscal no es algo que les obsesione. No, ni que hablar, que el déficit fiscal nos preocupa en términos de que en realidad es un endeudamiento que tenemos como Estado y como gobierno. Ahora, hay que ver, hay tipos de déficit diferentes. Una cosa es un déficit cuando usted se endeuda para generar inversiones que después van a tener un retorno, y otra cosa es un déficit a partir del aumento de un gasto que es constante y es por lo menos poco flexible. Creo que estamos hablando de déficit diferente. En realidad acá estamos hablando de inversiones que se están haciendo a futuro, que van a generar dividendos para el Uruguay y sobre todo van a generar mejores condiciones para afrontar futuras coyunturas en el futuro. ¿Y está preocupado por lo que se viene, por la discusión presupuestal? No, es preocupado, no, al contrario. Porque llegan a un punto de partida donde parecen tener visiones distintas acerca, yo no sé si de la realidad del país, o más o menos hay un pronóstico general, pero en realidad sobre el camino que se está eligiendo parecen haber diferencias importantes entre el Frente Amplio. A ver, nosotros somos una fuerza política que tiene un programa único, que eligió un candidato, que ganó las elecciones con mayoría parlamentaria y tenemos quizás diferencias de sintonías, pero en realidad el centro de la cuestión está claro y bueno, quizás podemos tener alguna diferencia en cuanto a la cantidad o a la cantidad del avance en algún momento, pero me parece que es natural que en momentos donde se están discutiendo un presupuesto que van a, sobre todo, fijar las pautas del desarrollo para los próximos 5 años, pueda haber diferencias, pero creo que acá no hay, por lo menos de nuestra parte, ningún tipo de ánimo en cuestionar lo que ha sido la legitimidad del Frente Amplio en gobernar estos 10 años, la unidad de acción del Frente Amplio a nivel parlamentario y a nivel político, y creo que en realidad lo que a nosotros nos preocupa es cómo seguimos avanzando y cuáles son los mejores instrumentos para seguir avanzando, para que el país siga mejorando. Me parece que esa es la discusión central y no tengo duda que el presupuesto va por lo menos a andar en ese sentido. En realidad nosotros hicimos una campaña donde priorizamos varios aspectos. Uno fue el 6% del presupuesto para la educación pública, otro fue la necesidad de realizar las obras de infraestructura necesarias para el Uruguay, sobre todo vial, portuarias, logísticas, y también lo que tiene que ver con el Sistema Nacional de Cuidados. Ahí, en esos tres ejes, quizás está lo fundamental del próximo presupuesto nacional y creo que en eso hay por lo menos de parte de todo el Frente Amplio, hay un compromiso de que eso pueda ser así, de que se pueda llegar a buen puerto y que sobre todo se pueda financiar las políticas sociales y públicas que se han establecido. Pero en el momento donde, por ejemplo, se recorte una obra como el Antel Arena, ¿pensar en llegar al 6% del PBI a la educación es viable? Sí, porque estamos hablando de monto. Antel Arena son 40 millones, 6% sí, pongo el ejemplo del Antel Arena como la muestra del botón. No, creo que eso, todo el Poder Ejecutivo ha sido sensible y ha expresado, y el propio Presidente de la República lo ha dicho públicamente, que el 6% de la educación no está en cuestión. Porque además, acá hay un elemento muy importante, es decir, nosotros hemos hecho un esfuerzo importante en mejorar las condiciones para que los gurises se puedan integrar al sistema educativo, a primaria, en secundaria tenemos todavía un desfasaje muy importante, y también hicimos un esfuerzo en otras materias, como el tema de seguridad. Pero hoy tenemos esa peculiaridad que en realidad un maestro gana menos que un agente de segunda, de policía. Y simbólicamente creo que eso también es un mensaje bastante complejo, es decir, nos importa más la seguridad que la educación de nuestros hijos, que el futuro de nuestros hijos. Yo creo que en realidad nosotros merecemos un esfuerzo para ver cómo mejoramos en el sistema educativo, en materia salarial ni que hablar, porque en realidad el 80% de lo que se invierte en ANEP está relacionado con el tema salarial, en cómo seguimos avanzando en materia de infraestructura y cómo hacemos para realizar las transformaciones que la educación necesita y se merece. Y usted planteaba, leía en alguna anterior entrevista que le realizaban, el concepto del que rompe paga para, entre otras cosas, generar recursos e invertir en infraestructura. ¿De qué se trata esta idea? Sí, a ver, nosotros somos de los entendidos que en realidad, te repetía, los tres ejes o las tres prioridades que tiene el gobierno hoy son la educación pública, el 6% para la educación pública, el Sistema Nacional de Cuidados, que también va a llevar sus recursos, y también la construcción de infraestructura vial, portuaria y logística para lograr que Uruguay dé un salto cualitativo y pueda encaminarse el camino del desarrollo. En ese sentido, la infraestructura juega un rol fundamental, los costos logísticos derivados
de la mala infraestructura que existe en el Uruguay, son costos que también hacen a la competitividad de nuestros productos en el exterior. Por tanto, la inversión que ahí se realiza tiene un retorno para el conjunto de los ciudadanos y sobre todo para los productores. Y nosotros pensamos que, como el esfuerzo que ha establecido el Ministerio de Transporte, va a ser sobre todo en obras viales, sobre todo en la red primaria. Nosotros tenemos una red primaria de 8.700 kilómetros de rutas nacionales, y después tenemos 50.000 kilómetros de caminos rurales, que es por donde sobre todo sale la producción de granos, de madera, y en realidad ha habido un fuerte incremento del uso de esas rutas, las nacionales y también los caminos rurales, que no ha tenido por lo menos una inversión importante del Estado en su mantenimiento. Y creo que en realidad, así como nosotros avanzamos en materia de equidad en cuanto a establecer una forma de financiamiento de los tributos más equitativa, como es el caso del IRPF, donde en realidad se establecieron franjas y donde los que tienen más aportan más, creo que a nivel del financiamiento de la caminería rural, quitando el esfuerzo que se va a hacer en materia presupuestal a nivel de las vías nacionales, es decir, a nivel nacional va a haber un fuerte impulso de las PPP, va a haber un desarrollo importante de la Corporación Vial del Uruguay con fondos frescos para poder seguir invirtiendo. Y estamos hablando más de 3.000 millones de dólares de inversión en rutas nacionales. Creo que hay que hacer también un esfuerzo importante en los caminos rurales, que son alrededor de un porcentaje mucho menos de 50.000 kilómetros. ¿Pero para eso no estaba el impuesto al patrimonio? El impuesto al patrimonio empezó siendo eso, pero tenía una lógica secuencial, que el primer año se destinaba el 90% de las intendencias, sirvió para comprar maquinaria vial, y un 10% a la UTEC. Después eso se fue pasando a rentas generales, y yo creo que hay que ver cómo nosotros hacemos un esfuerzo para poder hacer que en realidad el que utiliza más las vías, sobre todo los caminos rurales, puedan aportar un poco más, porque en realidad esto va a tener un retorno a la producción, va a tener un retorno al transporte, porque en realidad los camiones se van a romper menos, la producción va a salir más rápido, y sobre todo también es un esfuerzo y sobre todo una señal que le damos a la ciudadanía. O sea, están pensando en un nuevo impuesto además del impuesto al patrimonio. Yo creo que hay que ver cómo hacemos un instrumento financiero que permita que los que más utilizan los caminos rurales, te repito, el 65% más o menos de los caminos rurales son utilizados por los camiones de la madera y sobre todo oleaginosos, de la soja, y creo que ahí hay un esfuerzo importante que deberían hacer este sector a los efectos de poder acompañar la inversión que va a haber, o la importante apuesta que va a haber en infraestructura por parte del gobierno nacional, para que el conjunto de la ciudadanía también pueda. La última, en 30 segundos, ¿conversó ya con alguien del Ministro de Transporte, de Economía, de la bancada del MPP para ver si esta idea es viable, plantearla? Sí, a ver, el esfuerzo y sobre todo poder plantear la discusión ya es un avance, porque en realidad estamos tratando de poner luz en un tema que quizás a veces está un poco más oscuro. Me parece que el debate nacional sobre estos temas, tratar de ver cómo avanzamos en equidad y sobre todo cómo avanzamos en obtener mayores recursos para generar mejores infraestructuras, siempre es bueno, y bueno, vamos a conversar con el conjunto de los actores para ver qué opinión tienen. Le agradecemos su presencia esta mañana aquí en Telebuen Día. Muchas gracias. La pausa y seguimos con más información.